En el cierre ya del programa estamos recibiendo a Gerardo Barrios, que es el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, conocida como la UNASEV. Gerardo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Hoy el motivo de la invitación era una iniciativa, un proyecto que se está analizando y que tiene que ver con las compañías, las empresas que tienen empleados que conducen y que están muchísimas horas, muchas veces, al frente de un volante, y eso termina generando accidentes. Primero se va a estudiar, ¿verdad?, cuál es la situación, qué idea tienen de cuáles son los sectores más complicados. Exacto. Nosotros cuando analizamos el tránsito, la seguridad vial y las medidas y las normas y leyes que acompañan el desarrollo de una política de Estado, tenemos que ser abarcativos, es decir, buscar todos los sectores. Y había un sector que hasta ahora había sido postergado, nunca había tenido una participación activa y que nosotros llamamos el Grupo de Seguridad Vial y Trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo influye el trabajo, es decir, el trabajo que todos hacemos, en la siniestralidad vial? ¿Y cuáles son los factores, digamos, que predisponen a siniestros de tránsito? ¿En qué condiciones se hace ese trabajo en la calle? ¿En qué condiciones? Es decir, más allá inclusive hasta de las normas, ¿no? Es decir, de las normas existentes, las más comunes y que toda la gente conoce. Entonces, bueno, conformamos un grupo de trabajo con el PIT-CNT, a quien convocamos y estamos armando este grupo de trabajo, pero con participación también del Ministerio de Trabajo y del Banco de Seguros, para analizar la situación, porque lo que no hubo nunca en nuestro país fue una investigación. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos siniestros de tránsito se producen porque el conductor se duerme? ¿Y cuántas horas de conducción llevaba ese conductor? Tenemos casos anecdóticos, no hay investigación en el país que permita decir, bueno, en tal porcentaje se producen los siniestros por tal causa. Entonces, bueno, la idea es cuantificar el problema, ver cuáles son los factores de riesgo que hoy están en juego en el área del trabajo, y esto es muy abarcativo, y a su vez también dentro de esos factores ver qué tratamiento, cómo podemos avanzar en cada uno de ellos, y en esto no puede haber una ley genérica. Por ejemplo, no es lo mismo analizar el tránsito urbano que el tránsito en ruta. Un camionero, por ejemplo, a un taxista, a un delivery. Taxista, a un repartidor o a un transportista de materiales peligrosos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay varios factores que se suman y que de alguna manera queremos ponerlos sobre la mesa y empezar a discutir, para discutir también con las empresas, porque en esto tenemos una muy buena experiencia de participación, por ejemplo, en el caso del cinturón de seguridad, de todos los actores, y se llegó a la inclusión del cinturón de seguridad en todos los vehículos con la participación activa, un buen resultado. Gerardo, vayamos un poco por sectores. En su momento se habló mucho de los accidentes carreteros por el intenso tránsito y tráfico de camiones con madera, ¿no?, de la industria forestal. Ahí hay un problema. Y bueno, de hecho ha cambiado muchísimo el parque automotor y quizás muy parecido al incremento del tránsito en las motos, por ejemplo, se ha producido también el tránsito de cargas. Y tanto así que la Asociación de Uruguay de Caminos y el programa 2030, es decir, donde están los empresarios también, hablan de que hay una enorme demanda de conductores profesionales de camiones de carga. Tanto así que se calcula que es necesario de aquí a fin de año incorporar 3.000 nuevos conductores. Y bueno, y a nosotros, por lo menos por la profesión mía, me ha tocado asistir a través del Banco de Seguros, pacientes gravemente lesionados en el CTI, que bueno, primero tenían jornadas de trabajo agotadoras, 16 y 18 horas de conducción en forma continua, por ejemplo. Claro. Esto puede ser... un caso puntual, creo que te marcó mucho, ¿no?, de un camionero. Sí, en realidad, digamos, los conocemos todos porque, bueno, los vemos durante toda su evolución en terapia intensiva, como ese caso también, otros casos vinculados al transporte, el caso de los repartidores que tú decías, que andan muy desprotegidos, más allá de que pueda haber un componente del cumplimiento de las normas. Es decir, todo eso nos tiene que llevar a decir, bueno, abordemos este tema, que es un tema bastante olvidado, y para eso precisamos el concurso de trabajadores, empresarios, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros, para llegar a una solución adecuada. Por ejemplo, el caso de que hemos tenido varios, y cualquier médico que haya tenido pacientes graves y investiga un poco se da cuenta, la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, que hasta hace mucho ni se incluía dentro del examen psicofísico, ¿no?, el examen médico para el otorgamiento de licencia de conducir. Bueno, eso también es un factor a buscar, explorar y ver qué peso tiene la siniestralidad. Con respecto a la cantidad de horas de choferes profesionales, ¿qué percepción tienen? Se habla por ahí de que en algunas empresas puede haber trabajadores que estén manejando
como decías recién, 14, 15 horas. Sí. Nosotros hemos tenido, digamos, planteos desde los distintos gremios del trabajo, digamos, con situaciones realmente preocupantes y que aparte están en la base de la siniestralidad. No nos cabe la menor duda, pero no lo podemos afirmar por la falta de investigación, que el factor sueño, fatiga crónica, son elementos que van de la mano de la siniestralidad que muchas veces vemos. Muchos camiones que vemos que se salen de la ruta, vuelcan, y no hay una explicación posible, como a veces lo vemos inclusive a través de los medios de comunicación, una recta y un camión volcado, digamos, fuera de la ruta, sin que otro vehículo participe. Claro. Seguramente allí hay un factor de horas de trabajo, de fatiga crónica, de gente que trabaja para parar la olla en 2 o 3 lugares a la vez. Entonces, bueno, yo creo que hay una experiencia que ha ocurrido aquí en nuestro país y que es muy buena en ese sentido, que es los conductores de ambulancias médicas, de emergencias móviles, en los traslados al interior. Bueno, trabajadores, empresarios, Ministerio de Trabajo, se han puesto de acuerdo en que más allá de 4 horas de trabajo o 300 kilómetros de traslado de un paciente, es necesario contar con 2 conductores. Y creo que hay algunas iniciativas en el mundo muy ilustrativas que nos pueden permitir avanzar en otras áreas del trabajo, tanto como estas como otras, porque la seguridad vial, digamos, nos compete a todos. Quien va a trabajar a su trabajo, digamos, caminando, es un peatón que se involucra, digamos, en el tránsito y por lo tanto también tiene riesgo. Quien va en bicicleta, quien va en moto. Gerardo, estaba pensando mientras hablabas también de este tipo de accidentes que se dan en circunstancias, bueno, de que una persona está manejando para un trabajo o está cumpliendo una tarea, y lo que es el trabajo de los taxistas también, ¿no? ¿Qué pasa con los taxistas? Y después me gustaría que me contaras un poco el tema de la mampara, que hay mucha gente, muchísima gente que reclama sobre el tema de la mampara acá en Montevideo y los accidentes que terminan, bueno, con lesiones sobre todo en la cara bastante graves para los pasajeros, ¿no? Exacto, ahí son 2 aspectos. Uno de las condiciones de trabajo del trabajador del taxímetro, del auto con taxímetro, que entra, bueno, dentro de esa discusión que vamos a dar con relación al horario y la extensión horaria en el trabajo, y por otro lado el tema de la aparición de la mampara. Nosotros desde el sindicato médico, cuando se colocó la mampara, dijimos que bueno, la mampara era una muy buena solución desde el punto de vista de la seguridad del trabajador y estaba muy bien, pero los vehículos, digamos, que circulaban desde que desde que la mampara se impuso, hacen que el airbag para el pasajero sea la mampara. Y de hecho la Sociedad de Otorrinolaringólogos hizo un informe, ya esto fue por el 99, 2000, donde se incrementó 400% la incidencia del traumatismo facial grave. ¿Qué quiere decir? Que el pasajero, cuando había una colisión o una frenada brusca, lo único que se come la mampara con la cara, digamos, claro. Porque es imposible que los brazos detengan el peso del cuerpo a una velocidad baja, inclusive de 40 kilómetros por hora. Para eso nosotros desde el SMU planteamos la necesidad de incorporar la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. Hoy eso no existe prácticamente. Que recién, bueno, apareció a punto de partida de la ley que empezó a regir en el 2008, donde el cinturón de seguridad es obligatorio, y que aparte tenemos que insistir y mucho con que, digamos, en el taxímetro y en todos los vehículos, pero más en el taxímetro todavía por el fenómeno de la mampara, el cinturón sea de uso obligatorio. Creo que en eso, trabajando con las empresas, los trabajadores, la intendencia, digamos, podemos avanzar mucho en que sea utilizado. Como jerarca de la UNACEP, ¿es impenetrable el tema de decir, bueno, negociar, conversar la posibilidad de que desaparezca la mampara de los taxis? Bueno, yo creo que eso es un tema complejo que abarca áreas de la seguridad pública y que creo que uno puede opinar como ciudadano común. Claro. El tema de la mampara, o mampara sí o mampara no, depende del tamaño del vehículo. Y la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, ahora ha incorporado una estrategia de renovar la flota con vehículos más amplios que impidan que, inclusive usando cinturón de seguridad, digamos, la cara no llegue a la mampara. Creo que eso es un avance, porque también está el otro fenómeno, es decir, el tema de la mampara disminuyó drásticamente, digamos, los tema de las rapiñas a los choferes de los taxis. Y creo que ha sido útil para los trabajadores, así lo han manifestado ellos. Gerardo, para ir cerrando, ¿se viene el nivel de alcohol cero en sangre para los conductores, para todos los conductores y no solo para los profesionales? Exacto, sí, es una ley que nosotros tenemos planteada y que va a llegar al Parlamento. Actualmente está en el área jurídica de la Prosecretaría,
pero hay consenso a nivel del gobierno, digamos que tanto esta ley de alcohol cero como otras lleguen al Parlamento este año y se resuelvan con carácter urgente, porque esta semana se empieza la discusión de la patente y está muy bien, por fin, bueno, va a haber una patente única, pero también uno tiene que entender que, bueno, que el tema de la patente es un problema de plata entre las intendencias y algunas otras concepciones, pero fundamentalmente es solucionar este tema, pero también tenemos que incorporar aspectos de la seguridad vial para terminar con el absurdo de que haya departamentos donde las normas se cumplen y hay una mortalidad baja, y donde no se cumplen y la mortalidad es más del doble. O sea que creo que en ese sentido mucho hay que avanzar. Creo que aparte estamos avanzando como nunca. En el país nunca hubo una referencia de gobierno con el problema de siniestralidad vial, y hoy se están dando pasos muy importantes. Esas fueron las conclusiones de la Semana Nacional. Y creo que si todos nos ponemos en línea con el objetivo de proteger la vida y la salud, como decían en el bloque con el doctor Álvaro Galeana, si nosotros vacunamos evitamos la enfermedad. Bueno, tenemos que vacunar en todo el país a toda la población para evitar esta enfermedad. De alguna manera los índices de accidentes de este año vienen complicados. ¿Por qué se da eso? ¿Cómo te sentís tú como autoridad, por ejemplo, de la UNACEF, después del trabajo que están haciendo, después de todo lo que están machacando, de las leyes en las que están trabajando, de las coordinaciones que están buscando? No se puede frenar la cantidad de accidentes, de lesionados y de muertos. Claro, cuando uno, es decir, el tránsito es algo muy complejo. Y aparte en un país durante 30 años nadie le dio la importancia que tenía. De hecho, en 30 años fallecieron 15.000 uruguayos, desapareció un pueblo entero del Uruguay. Y no había organismo de gobierno que tuviera una política de Estado en la materia. Llevamos 3 años y medio, y digamos que estamos recorriendo el paso que han hecho los países que hace 40 años empezaron con esa política de Estado. Primer paso, lo dice Naciones Unidas, hay que estabilizar la cifra de fallecidos. Y 2009, 2010 y este año también se muestran como una estabilización. Estamos en ese ¿Cuánta gente va a morir este año en accidentes de tránsito? ¿Cuál es el cálculo? Nosotros calculamos que por lo que está pasando, por esa disparidad en la aplicación de las normas en el país, vamos a tener un resultado muy similar al del año pasado. Seguramente cerca de unos 600 fallecidos en el tránsito. Que para el incremento del parque automotor uno esperaría casi 750, o sea, 150 más. Digamos, o sea, por eso decimos que estamos en esa meseta. Lo que tenemos la obligación de bajar, empezar a bajar la mortalidad en cifras absolutas. Por eso este año nosotros en esta Semana Nacional de la Seguridad Vial hicimos el compromiso de bajar un 10% la mortalidad a fines del 2012, y estamos enviando una nota a todos los intendentes con ese compromiso, 10% en cada departamento. Si se puede quemar así, ¿cuáles son las intendencias que menos cumplen con la reglamentación? ¿Cuál es la que está más complicada? Las que están más complicadas, digamos, basta que cualquier ciudadano recorra el país para darse cuenta que mucho hay que avanzar en Soriano, en Cerro Largo, en Colonia, en Salto, en Paysandú. ¿Cuál es la norma que te parece algunas intendencias no respetan y deberían respetar? ¿En qué cosas, cuando decís en qué normas son las que no cumplen? Bueno, las normas básicas. Tenemos la paradigma en el país de que en una ciudad que está a pocos metros, digamos, de otra, en una se usa 100% el casco y en la otra no se usa. ¿Qué ejemplo estás pensando? Fraiventos y Mercedes. Digamos, entonces, ¿En cuál se usa y en cuál no se usa? En Fraiventos se utiliza, en Mercedes no. Eso es un mensaje ¿No muy controla la intendencia de Soriano el tema del uso del casco? No aplican la ley porque todavía de alguna manera queda ese resabio de pensar que si aplico la ley pierdo votos. Yo creo que en ese sentido estamos haciendo una recorrida por todos los departamentos para convencer a los intendentes de aplicar la ley. Para eso van a encontrar todo el apoyo de la UNACEF y de todas las comunidades que estamos vinculadas a esto, sean instituciones públicas o privadas. Es decir, yo creo que hay que repensar este tema en aquellos lugares donde no hay una aplicación de la ley, para darse cuenta que donde la ley se aplica se salvan vidas. ¿Soriano es el único que no usa el casco o tiene? No, hay muchos departamentos donde no usa el casco, inclusive donde se aplica la ley muchas veces por falta de recursos no es suficiente y la gente anda sin casco. Por ejemplo, el departamento de Canelones en muchos lugares, digamos, hay familias enteras que circulan en moto, y bueno, en el departamento de Canelones se está estableciendo una estrategia para poder contener la siniestralidad. Es decir, esto no tiene color político, esto no tiene color partidario, es decir, esto tenemos que pensar con cabeza de país. Es decir, salvar la vida de los uruguayos no tiene fronteras departamentales. Gerardo, gracias por habernos acompañado hoy en Poder Pensar. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes y a la audiencia. Nosotros vamos cerrando por aquí, nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Canal 20 en Poder Pensar.
Chao.